Antes de comenzar nuestra plática, quiero darles un ¿sabías qué? ¿Sabían que la mayoría de las personas que nacen pobres se quedan pobres toda su vida? Y voy a darles la tesis de nuestro proyecto. Es la desigualdad de oportunidades para ingresar a la educación superior, la diferencia entre sus egresados y la precariedad del empleo propicia la estaticidad social. Este tema es muy importante, ya que el 43% de nuestra población, o los mexicanos, son pobres. Esos son datos por la INEGI realizados en 2017. Voy a darles unas pequeñas... ¿cómo se llaman estas cosas? Voy a explicar algunos términos. Lo que significa oportunidad, según la RAE, es ocasión favorable, conveniente. Pobreza, escasez o carencia de lo necesario para vivir. Precariedad laboral, situación que viven los trabajadores que sufren unas condiciones de trabajo por debajo del límite considerado como normal. Y movilidad social, conjunto de movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, las familias o los grupos sociales dentro de un determinado sistema socioeconómico. Bueno, antes de empezar, soy Ricardo Villegas, buenos días, y les quiero dar un dato curioso. ¿Sabían que el 42% de la población, bueno, de los trabajadores en México cuentan con el salario mínimo? Estamos hablando casi del 50% de todos los trabajadores cuentan con un salario de 11 pesos aproximadamente la hora. Pero bueno, ¿qué es el trabajo? Citando textualmente a l'OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo se puede definir como un conjunto de actividades humanas que producen bienes o servicios en una economía. Bueno, cabe destacar que tenemos trabajos buenos y tenemos trabajos malos. En esta ocasión les quiero hablar primero de qué es un trabajo bueno. Un trabajo bueno incluye un salario con el que podamos cubrir todas las necesidades básicas, que sería la alimentación, la luz, el agua, todos los servicios, y también que cuente con seguro de gastos médicos, con un trabajo laboral que no sea muy excesivo, que no sea muy pesado, que tengan tiempo vacacional para que puedan salir con su familia, disfrutar, y que estén en un entorno agradable y que tengan seguridad. Pero lamentablemente en nuestro país hay más trabajos malos que trabajos buenos. Y esto tiene mucho sentido por algo que dice Eduardo Calixto, que es un cirujano médico, pero tiene un doctorado en neurociencias. Y dice que el 80% de la población de Estados Unidos están felices con sus empleos, mientras que en México pasa todo lo contrario, ya que el 20% de los trabajadores se sienten solo satisfechos. Estamos hablando que el 80% no se sienten a gusto con sus empleos. Incluso muchos de esos trabajadores, ese porcentaje, afirman que odian sus trabajos y odian sus empleos. Pero pues esto tiene sentido, ya que países como Canadá, Nueva Zelanda, Holanda ganan aproximadamente 160 pesos la hora, mientras que aquí en México es de 11.045 pesos. En estos tiempos, la palabra empleo se ha convertido en un sinónimo de supervivencia. Pero el problema no acaba aquí, el problema va más allá, ya que según la encuesta nacional de empleo, menciona que 6.6 millones de hombres y mujeres trabajan en el sector primario, que puede ser la ganadería, la pesca, etc. 13 millones trabajan en el secundario, que son de las industrias, es el mayor porcentaje de trabajadores formales que tenemos, y el 31.5 millones en el terciario, que es de los servicios. Y si tenemos en cuenta que existen 119 millones de habitantes, de los cuales solo 88 millones son personas adultas que trabajan, se podría decir, podemos concluir que 26 millones no tienen trabajo formal, sino que cuentan con un trabajo informal. Este es el 57.4% de todos los trabajadores tienen un trabajo informal, que venden en la calle o bueno, sí, trabajo informal o no fijo. Y esto reduce a que 2.5 millones de personas no tienen ningún tipo de empleo, según el INEGI en el año 2016. Y muchas personas piensan que tener estudios te da una mejor oportunidad de empleo. Y afirmativamente sí, pero es muy poca como el índice de lo que nosotros pensamos. Solo si tienes un título universitario tienes un 56% más de probabilidad de tener un mejor empleo. No, 56% de ganar más que una persona que solo tiene título de secundaria. Y tiene solamente 10% de probabilidad de tener empleo que las personas que no lo tienen. O sea, es muy poca la cantidad de lo que nosotros pensamos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Cristian Navarro y yo les platicaré un poco sobre la desigualdad entre los egresados en empleabilidad del TEC y la UNAM.
Comenzamos primeramente con la noticia que se acaba de dar de que el TEC ha generado 2.8 millones de empleos a lo largo de sus años. Y bueno, ese es un contraste. El otro contraste es, encontré un ensayo, bueno, no un ensayo, más bien una noticia donde una licenciada o una egresada de la UNAM se queja porque dice que la rechazaron nada más por ser de la UNAM. Ella nos cuenta que vio un empleo y decía, no egresados de la UNAM. Sin embargo, ella metió su currículum, la aceptaron, pasaron los filtros. Sin embargo, cuando llegó con el director, dijo, ahorita no estamos buscando de la UNAM, te debieron de decir en los filtros que no ibas a pasar por ser de la UNAM. Bueno, este es un claro ejemplo de dos cosas que se está viviendo. Mientras el TEC está festejando que generamos empleabilidad, que hay empleos para alumnos del TEC, en la UNAM pues están quejándose de que las empresas no quieren a los egresados de la UNAM. De acuerdo al Time Higher Education, en el 2017 la UNAM se encontraba en empleabilidad en el lugar 100, mientras que la UNAM en el 150. No hablamos nada más de empleabilidad, o sea, de que hay empleo para los dos hay. Sin embargo, hablamos de la calidad de la paga en estos empleos. A un alumno del TEC se le paga muy bien, o sea, tiene una calidad de empleo, condiciones para trabajar, mientras que a alumnos del TEC de la UNAM se les paga, pero muy poco. Nos comentaba nuestro compañero que conoce a una doctora egresada de la UNAM que, aunque haya pasado 10 años estudiando, tiene el salario mínimo. Entonces ahí podemos notar que sí existe una desigualdad entre los egresados. Es una comparativa un poco pues diferente, ¿no? Porque no estamos en las mismas condiciones de vida. Y pues, Buenos días a todos, gracias primero por asistir a esta conferencia. Y mi nombre es Jorge Gesiel. Y al igual que expusieron mis compañeros, otro de los factores importantes para definir la movilidad social en México es la desigualdad de oportunidades. Esto quiere decir que no todo recae en lo que tú haces, sino que hay factores que tú no puedes controlar. Y en México son tres. El primero es la deficiencia de cobertura de la educación superior. En México, a comparación de otros países como Cuba o Brasil, tan solo la cobertura es del 31% según datos de la UNESCO, mientras que en Cuba es del 95%, que es el país con mayor cobertura en América Latina. Asimismo, a pesar de que nacer en México te restringe tus oportunidades, nacer en algún estado igual define qué probabilidad hay de que curses la educación superior. Por ejemplo, en el Distrito Federal la tasa de cobertura es del 71%, mientras que en estados del sureste llega a ser hasta de 15%. Factor que podemos ver influye mucho en tu futuro, porque no depende de ti en dónde nazcas. El segundo factor es la desigualdad de sexo, de género. Pues en México aún está presente en nuestra idiosincrasia, y a pesar de que la CEP ha logrado avances, puesto que el índice de hombres que cursan la educación superior tan solo es 1% mayor que el de mujeres, aún las brechas salariales son muy grandes, porque un hombre gana 16.7% más que una mujer. Entonces, pues tampoco definimos qué sexo tenemos, así que es una característica que puede afectarnos. Y el último de los factores es la desigualdad de los ingresos de las familias de jóvenes de la educación superior. Como sabemos, la mayoría de los jóvenes de entre 19 y 23 años aún son dependientes de sus padres, por lo que tampoco es algo que ellos puedan definir. Y estudios del Centro Interdisciplinario de la UNAM demostraron que el decil de los ingresos más altos que aplica el examen anual tiene el doble de probabilidad de poder ingresar, en comparación de aquellos que están en el decil más bajo, que son aproximadamente, según la INEGI, el 30% de la población. Así que tan solo por que tu familia gane más, eres más propenso a poder cursar la educación superior en una de las mayores universidades. Pues en conclusión podemos darnos cuenta que en México la igualdad
no existe, porque muy poca gente tiene las oportunidades que tenemos nosotros como estudiantes del TEC. Podemos observar principalmente en los pobres a nivel México, y pues también cuánta gente tiene la oportunidad de estudiar en esta universidad y cuánta gente entra a la UNAM. Podemos notar también que el salario no es igual, puesto que nosotros pagamos mucho más de colegiatura y de nivel educativo, mientras que en la UNAM, aunque también hay nivel educativo alto, tienen mala estigma de que son los que generan los paros o los que hacen problemas a nivel México. Y pues podemos deducir que necesitamos un gran cambio en este país. Gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, pues aplaudimos porque se animaron, ¿no?